Bueno, parceros, buenas noches. Estamos aquí con un video muy importante, muy interesante. FIFA EA Sports parece que ha vuelto al gameplay, al primer gameplay de FIFA 22, o sea, quedó como antes, como últimamente se lo han venido como tirando, como dañando. Entonces volvieron al gameplay al principio, como lo habían hecho al principio, que había quedado mucho mejor. Entonces, por eso decidí traer nuevos sliders actualizados para la dificultad Ultimate, como les digo, Ultimate o definitiva. A mí me sale Ultimate por lo que estoy en Latinoamérica, entonces me sale Ultimate, pero creo que para España dice definitiva. Así que ya los traigo actualizados, como les digo, de esa comunidad inglesa en la que estoy. Ya los actualizaron, así que los vamos a probar, se los voy a mostrar y vamos a jugar un partido con este modo carrera que estoy haciendo con la cantera. Lo vamos a jugar a ver si se ve el cambio o qué. Entonces vamos a ir con estos sliders. Les recuerdo, muchachos, antes de seguir, les recomiendo ver mis modos carreras realistas, interesantes, entretenidos. Ahí está en el canal para que los vean todos. Así que bueno, también después de este voy a traer los sliders para legendario, para clase mundial también. Así que pues como les digo, todos no tenemos el mismo nivel de juego. Así que para unos estos sliders pueden ser más complicados, para otros no. Pero como les digo, depende a cómo uno juegue, al nivel de juego de uno. Entonces comenzamos con los sliders para nosotros, para el usuario. Ahora la velocidad de sprint está en 35, la aceleración queda en 50, fallo de disparos queda en 60 y fallo de pases 52. Pero si lo ven muy difícil, pues el fallo de disparos y el fallo de pases lo pueden dejar en 50. Listo, como viene predeterminado, pero si quieren agregarle un poco más de dificultad, lo dejan en 60 en los disparos y en 52 en pases. Seguimos con velocidad de disparo 52, velocidad de pases 40, frecuencia de lesiones 65, gravedad de lesiones 25, habilidad del portero en 50, colocación marcaje en 70, colocación de frecuencia de desmarques en 30, colocación altura de la línea 45, colocación longitud de línea 38, colocación ancho de línea 62, colocación posición de la defensa 50, barra de potencia pues normal 50, error al primer toque en 75 para nosotros. Como les digo, si pronto está muy difícil, el error al primer toque lo dejan en 50, pero pues como para hacerlos más realistas lo dejamos en 75. Les comento antes de ver los sliders de la CPU, también hay otra configuración mucho más realista que esta. O sea, me refiero a que el juego se ve más como un simulador, no como lo es FIFA normalmente, que el juego es súper rápido, súper loco. Esa configuración no la he subido al canal, pero como les digo, no es una configuración para todos, es para personas que en realidad les gustaría ver el juego como tal, una simulación, o sea, muy lento, mucho más lento de lo normal, o sea, como más o menos se ve en la vida real. Pero como les digo, no es para todos. No sé si de pronto más adelante la suba, pero pues como digo, no es para todas. Esa configuración que les digo, mucho más realista que esta. No creo que a todos les guste porque es mucho más lento el juego. Pero por el momento estos son los sliders que recomienda la comunidad inglesa en la que estoy. Así que vamos a los de la CPU. La velocidad de sprint queda en 35, aceleración 50, fallo de disparos de la CPU en 80 para que fallen más, fallo de pases en 75, velocidad de disparos en 52, velocidad de pases 32, frecuencia de lesiones 65, gravedad de lesiones 25, habilidad del portero 50, colocación marcaje 70, colocación frecuencia de desmarques 30, colocación altura de línea 45, colocación longitud de la línea 40, colocación ancho de línea 60, colocación posición de la defensa 50 y error al primer toque en 85. Pueden pausar el video para que vean cómo lo tengo
cómo lo tengo configurado los sliders, así que es muy fácil, pues lo pausan y van pues editando sus sliders. Así que ¿qué vamos a hacer? Vamos a probar en un partido aquí de una vez, porque por lo general siempre les traigo los sliders pero no les muestro cómo se ven, así que vamos a jugar un partidito. Vamos a jugar este partido contra el Newport Country. De locales vamos a probar estos sliders. Como ven, Ultimate es la misma definitiva. Bueno, comenzamos, vamos a ver cómo nos va con estos sliders. Obviamente tengo que dejar el partido completo para que ustedes vean cómo juega la CPU. Por eso voy a jugar el partido completo, está a 4 minuticos nomás. Así que vamos a ver, vamos a jugar obviamente con un equipo más malo que es el de nosotros. Pero hasta el momento, bueno, hasta el momento tenemos el balón. Vamos a ver qué va pasando. No voy a cortar el video porque la idea es que ustedes vean el gameplay, cómo se comportan estos sliders en esta dificultad. Y hasta el momento vamos bien, vale. Tocala ahí con Carey. Estamos jugando bien, no hemos perdido el balón, estamos bien, muchachos. Bien, bien. Ahora sí, se viene Dalton. ¿Qué dice Dalton? Oiga, pero es que no me dejan entrar. Come Day. Estamos tocando súper bien. Bueno, ya la cagamos. Pero bien, muchachos, como les digo, miren el gameplay. El partido lo dejo completo pues para que vean cómo se ve, para que vean cómo juega la CPU con estos sliders nuevos, ya que EA Sports actualizó un poco más. Bueno, actualizó no, dejó el gameplay como lo tenía al principio. Hasta el momento se siente bien, lo siento bien. Nada. Uy, juez. Profe, eso era amarilla. Me imagino que le va a sacar amarilla ahorita. Estamos jugando bien, el equipo está jugando bien. Venimos de ganar 2 partidos seguidos. Vamos. Uf. Hasta el momento estamos bien, muchachos. Vamos a aprieta Calder. Ahí estás, Jordan. Lo siento, muchachos, si el video queda un poquito largo, pero pues tenía que mostrarles los sliders cómo quedaban y obviamente mostrarles un gameplay de pues cómo va a jugar la CPU. Listo. Entonces espero que vean el video completo para que vean cómo es la vaina. Hasta el momento está bien, no sé qué opinan ustedes, me dejan en comentarios cómo ven el gameplay en la máxima dificultad con estos sliders. Y yo estoy jugando con el tiro en 60 y el pase en 52 y el errar el primer toque en 75. O sea, estamos jugando también complicaditos, como les digo. Ustedes pueden dejarlo en 50. Vamos a pegarle y a ver cómo se ve. Bien, bien, bien. Estamos con el tiro en 60, muchachos. Vale, vale. Pero ustedes lo pueden dejar en 50 si de pronto se les hace muy difícil. La cosa es de probar. Vale, vale, no pasa nada. Estamos siendo locales acá, estamos jugando bien hasta el momento. Vamos a ver, aprieta. ¿Quién llega? ¿Quién llega? Llega. Bien. ¿Cómo vamos? Sale, sale. No me han llegado ni una sola vez. Ahorita me llegan y me hacen el gol por hablar. Cuando hablo mucho, la embarro. Miren, miren. No, 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 no. Sáquela. Bien, bien, bien. Me gusta el gameplay hasta el momento. Vamos, Dalton. Vamos. Ese es tuyo. Sale, sale bien. Eso, realista. Hubiera sido los sliders normales. El pase es perfecto y gol. Así que me parece realista, así como nosotros la embarramos seguido, pues ellos también. Así que hasta el momento lo que llevamos me ha parecido bueno. Estamos jugando bien, el equipo está jugando bien. Ah, miren, le voy a dar start para que ustedes miren. No he cambiado nada, siguen los mismos sliders, miren. Son los mismos que les mostré ahorita, los mismos de la CPU, ¿ven? Aquí está, fallo de disparo 60, nosotros tenemos fallo de disparo de 60 y ellos en 80, ¿ven? Estos son los mismos sliders que les mostré ahorita, los que les enseñé, no sé hablar, a veces me trabo, discúlpenme, muchachos.
Así que está todo normal, está todo igual, ustedes lo están viendo. Bueno, vamos a hacer un gol porque la idea es ganar en la liga. Tenemos que mejorar en la liga. Las copas no me interesan en el momento. Lo importante es la liga, vamos. Vamos pues, vamos pues. Vamos pues. Bien. ¿Quién se muestra? Pero es que lo que sí es difícil entrarles. Eso sí es complicado. Toca con toque, ir tocando, ir buscando los espacios. Pero hasta el momento, primer tiempo bueno. No hemos tenido muchas ocasiones, pero ellos tampoco, pero hemos tenido más el balón. Así que sigamos. Ay, bueno, vamos a ver. Vamos, Calder. Tú corres, Calder. Vamos pues. Bien. Uy. Wallis, que es el goleador. Céntrala para Wallis. ¿Dónde estás, Wallis? Uy. Wallis es el crack del equipo. Vale, Calder. Ay, es que no me dan el espacio para pegarle. No, ¿a dónde dice el pase? Vamos, vamos, vamos. Y es que muchachos, a mí me gusta jugar en definitiva o en ultimate, en la máxima dificultad, así me ganen, pero no sé, yo le bajo al legendario y no me siento bien, no me siento contento bien. Ve, un pase realista, mal hecho, muy bien. No me siento bien jugando en legendario, en clase mundial, no sé por qué. ¿Cómo está jugando el Sheffield FC, el equipo más antiguo del planeta, fuera del lugar? No, no hubo fuera. Bueno, vamos. Bien, bien. Llamar al segundo jugador es muy efectivo, pero más que todo en el online, en el modo carrera no tanto. Vamos. Miércoles. No. Arquero. No. Casi me hago autogol, parceritos. Sáquela, mijo, sáquela. Que no me van a llegar como siempre y me hacen gol. Bien, 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 bien. Vamos. No, parce. Bien, bien. ¿Qué pasó? Vamos, vamos, vamos. El partido está interesantísimo. Está cerradito, pero no le puedo dar mucho al arco. Vamos a ver si podemos llegar en este tiempo restante. Es tuyo, Carey. Carencias, ese es Carey y Carencias. Bien, bien, bien. Vale. Pero es que nadie se me acerca. Pase. Uy, qué bonita. Vamos. Ahí está el gol. Ahí está el gol, Carencias. Ay, siempre se me va largo, hermano. Se me va largo. No, no podemos sacar a Wallis. Vamos, vamos, vamos. ¿Qué cambios tenemos? Esperen, muchachos, porque es que necesito ganar. Necesito... ¿qué? Ganar este partido. Metamos a... ¿A quién? Ay, no sé a quién meter. Bueno, es más este man, a ver. Listo, listo. Vamos a ver. Centrico. Cabeza. Hermano, es que no entra, hermano. No entra, pues. Vamos a ver. Bueno, me voy a ir ofensivo. Vamos a irnos ofensivos porque estamos de locales y siento que podemos hacer algo más. Bien, bien, excelente. Wallis. Pero qué. Ojito que se nos vienen. Ojito. Ay, Dios. Ayúdanos, Prior. Ojito, ahora se pusieron a jugar harto. ¿Ven? Ahora, miren, miren eso. Miren eso. Uf. Bien, 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 bien. Vamos, vamos. Calder por Carson. Bueno, metamos a Carson un ratico. Que Calder ya está que lo va por un calao. No, pero esos pases largos no los puedo hacer porque mis jugadores no tienen para nada buen pase. Ahora me pusieron a jugar mejor los del otro equipo, el Newport Country.
Vamos. Vamos. Les puse que iba a jugar iba a jugar ofensivo y mejoraron fue ellos. Eso también lo he notado. Uno se pone ofensivo, ultra ofensivo. Mejor dicho, va a ponerme ultra ofensivo de loco. De puro loco. De puro loco. Bien. Tome Vaughan. Uy, Vaughan, qué buena, Vaughan. No, marica, es que defienden re bien. Vamos. No. Bueno, empate. No hubo goles, muchachos, en este partido. Les quería mostrar esto. No sé cómo vieron ustedes el gameplay. Yo lo sentí bien. No me sentí superado por el otro equipo. Y eso que estamos jugando con los muchachitos de 50, 60 de media. Entonces me pareció, lo sentí bien. Así que pruébenlos ustedes a ver cómo les parece, cómo se sienten. Y igualmente voy a subir los sliders para legendario y para clase mundial. ¿Listo? Entonces nos vemos en un próximo video. Espero que le den like, se suscriban los nuevos y chao chao.